Ya, hola a todos, bienvenidos entonces a la primera clase, ahora sí. Ya, entonces ahora sí les comparto el PowerPoint con lo primero que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, aquí vamos. Bueno, como ustedes saben, el curso se llama Laboratorio de Programación Científica para Ciencia de Datos. Es la segunda vez que yo por lo menos dicto este curso. Y en las versiones pasadas intenté tomar como todo lo que me dijeron los otros estudiantes que estaban en ese entonces para intentar mejorar el curso, ¿ya? Así que vamos a ir viendo las mejoras y obviamente vamos a ir viendo también contenido del curso en las siguientes slides. Y entonces primero los datos, esto es como la típica introducción. Yo sé que ustedes ya han tomado hartos cursos ya relacionados, no sé, con minería de datos o aprendizaje computacional y ya deberían tener como bien instalada esta idea de qué son los datos y qué es lo que vamos a hacer más o menos acá. Pero aún así siempre es importante repasarla para que finalmente igual estemos hablando más o menos de las mismas cosas. Entonces, ¿qué son los datos? Son representaciones simbólicas, tales como números, palabras, mediciones, descripciones, en fin, que describen hechos, sucesos o entidades. ¿Ya? Y aquí les traigo un ejemplo súper bonito, súper práctico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el emoji de un pino, ¿ya? Pero pensemos que es un pino de verdad, no un emoji. Entonces, nosotros podemos describir esta cosa que es como algo real, algo que existe, que nosotros podemos medir, ¿ya? En distintas representaciones o distintos datos. Ya tenemos varias clasificaciones, en general varios tipos de datos, pero podemos dividirlos en dos principales. Los cualitativos, ¿ya? Que nos dicen características que, bueno, no son tan medibles del árbol, pero que aún así nosotros podemos entregarle, tales como por ejemplo que es de color verde, que tiene olor a pino, no sé cómo se puede codificar eso, o simplemente quizás con una variable binaria, qué sé yo. Pertenece al género de las plantas Pinus, ¿ya? Aquí la clase, por ejemplo, y el tronco es de café intenso. ¿Ya? Entonces esos son datos cualitativos que nosotros podemos sacar a partir de observar este árbol, en fin. Por otro lado, tenemos los datos cuantitativos, que son ya definitivamente los que podemos medir así de forma ya concreta. O sea, cuánto mide, la cantidad de hojas aproximadas, el diámetro del tronco, en fin. Entonces tenemos todas estas cosas y vamos describiendo objetos reales, vamos representándolos de alguna manera simbólica, a través de números, a través de palabras, mediciones, y la idea es que después nosotros empecemos a acumular estas cosas y trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente. Ya, hay muchas fuentes de datos hoy en día, como ustedes saben, está todo muy de moda, hay mucha oferta de pega también con esto, porque a lo largo de este tiempo que ha salido todo el tema del software, se han ido adjuntando muchos datos, en el sentido de que prácticamente cualquier acción que uno realiza en Internet, por ejemplo, es guardada después y procesada, ¿ya? Entonces la idea es que para las empresas, obviamente, puedan hacer algo con esta gran cantidad de datos que tenemos acá. En este caso, por ejemplo, acá, esta es una foto que yo saqué de un correo que me llegó a el mail, típico que cuando uno o sea, compra en alguna empresa, por ejemplo, eh, involuntariamente los suscriben a estos spams y además de eso vienen con rastreadores, ¿ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, entra a esta página y ve esta imagen, lo que realmente está haciendo es descargar esta imagen desde algún servidor externo de, de la empresa, ¿ya? Y esta imagen, en el momento que uno la descarga en el computador de uno, automáticamente registra que nosotros ya vimos este mensaje. Eso es súper, súper, súper complicado y ustedes pueden decir también que hay una violación a la privacidad. En fin, yo lo que recomiendo realmente siempre es desactivar esta notificación. Ahora, si a ustedes les interesan verdaderamente las ofertas, puede que no sea necesario. Ya, entonces fíjense que esta imagen que me llegó al correo, si uno le hace clic, va a llevar a este cierto enlace que finalmente va a ser otro tracker más. Va a decir que de nuevo rastreamos, o sea, de nuevo la empresa nos rastreó nuestro comportamiento y va a alojar este registro dentro de alguna base de datos. Entonces, ¿cuál es la idea después? Que empiecen a retroalimentar los modelos, cosa que después de nuevo nos lleguen mensajes que sean como más interesantes para nosotros y que finalmente nosotros terminemos comprando más. Esa es finalmente la idea de todo esto. ¿Ya? Otra fuente de datos súper interesantes en cualquier página web donde ustedes vean estos, que son súper, súper, súper comunes, ya Facebook, compartir en Twitter. Cuando uno hace clic aquí, automáticamente pum,
listo, está completamente casado por estas redes sociales. Entonces aquí viene siempre yo estaba conversando de algo y de repente la red social supo que estaba conversando de eso y me empezaron a salir posts de esta cosa. No, en verdad, porque en algún momento uno puede que haya buscado, no sé, por ejemplo, collares para gato y salía un tracker acá y después Facebook te va a estar ofreciendo collares para gato durante 15 días completos, ¿ya? Hasta que uno obviamente gaste dinero en eso, si finalmente de esto viven estas empresas. Ya, entonces fíjense, al hacer clic, ya lo que tenemos aquí finalmente es otro tracker más. Y todo esto va almacenando estos datos, va guardándolo en alguna base de datos para que después las empresas puedan sacar provecho de esto. Ya tenemos muchos más ejemplos, los smartphones, smartwatch, y todo esto que mide el ritmo cardíaco, los patrones de sueño, localización. Y quizás este no tiene tanto enfoque comercial, sino que efectivamente intentar mejorar la vida y todo eso, pero aún así son acumulaciones de datos que eventualmente van a llegar a algún servidor en alguna parte del mundo y sin nuestro conocimiento al respecto. Porque a menos que alguien se lea las 3.000 páginas del acuerdo de licencia, eso va a estar desconocido hasta que ya estamos en las últimas consecuencias. ¿Ya? Las aplicaciones, esta fue muy famosa hace no mucho, en donde uno ponía una foto y transformaba esa foto a la versión vieja de uno, ¿ya? Y lo mismo pasaba como, eh, no sé si había más ejemplos, pero estas fueron bastante famosas, ¿ya? Y el mismo tema, o sea, uno lo que le está haciendo es, qué entretenido esto, así como que yo le paso la foto, pum, y ellos almacenan la, la foto de uno sin mayores problemas, ¿ya? Y las redes sociales en la práctica es todo lo que uno puede hacer. Está totalmente registrado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hacemos con tantos datos? Vamos como afuera del tema de la privacidad y todo eso. En fin, ¿qué hacemos con tantos datos? Y esa es como la gran pregunta. Y aquí quiero ver qué es lo que ustedes me podrían contar al respecto de esto. Bueno, en encontrar patrones en estos datos para poder tomar decisiones, para poder focalizar campañas de captación, cosas así. Claro, sí. Básicamente, tratar de extraer todo lo que nosotros podamos de los datos con algún objetivo en particular. O sea, finalmente lo que tenemos que estar haciendo es resolver algún problema bien concreto y ojalá hacer algún modelo que pueda ser, por ejemplo, predictivo. Así que sí, está bien, bien bueno. ¿Alguien más tiene alguna idea? No necesariamente tiene que ser algo predictivo, también puede ser algo que me explique qué es lo que está pasando, de tal forma que yo al entender qué está pasando, cambio mi estrategia. Claro, claro, también es eso. Es hacer un buen análisis de patrones y identificar todo esto que puede ayudar, por ejemplo, en el caso de la empresa, a vender más. O en el caso, por ejemplo, no sé, un predictor de temperatura, saber por qué hay ciertas zonas que tienen ciertas temperaturas bajo qué otras condiciones, correlacionar variables finalmente. Ya, en verdad es extremadamente extenso y esa es la gracia de esto, ¿no? O sea, uno puede hacer muchas cosas a partir de los datos y finalmente la idea de lo que vamos a estar viendo aquí en adelante es darle todas las herramientas necesarias para que ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Entonces aquí viene todo este tema y súper bonita esta diapo de la ciencia de los datos con unas fibras ópticas brillantes. Así. Y entonces la ciencia de los datos, según esta definición citada acá, es un concepto que unifica estadística, análisis de datos, aprendizaje automático y sus métodos relacionados con el fin de analizar y entender fenómenos reales a partir de los datos. Ya, y aquí también uno después le puede agregar la segunda patita, que es este tema de, además, crear modelos predictivos que hagan algo, ¿ya? Que predigan estos mismos comportamientos más adelante. Ya, entonces, comúnmente siempre se ve una metodología muy similar a esto. En todos los cursos ustedes siempre pasan más o menos por la misma estructura y aquí no va a ser muy distinto. Si esperaban algo distinto, no, lamentablemente no. Y es porque esta metodología da unos resultados relativamente buenos, ¿ya? O sea, uno en un comienzo, bueno, les voy explicando paso a paso qué es lo que tenemos acá. En un comienzo primero tenemos el tema del entendimiento del problema, o sea, lo que queremos saber es qué vamos a resolver, porque obviamente uno puede tener un Excel gigantesco, leerlo, tener
20.000 filas y ¿qué hago con esto? ¿Cuál es el sentido de esto? O sea, tengo que tener algún problema que resolver, ¿ya? Y eso es muy, 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 muy importante. Y lamentablemente se escapa un poco igual del curso porque no hay como una herramienta que permita hacer eso, ¿sí? Como, en verdad, el entendimiento del problema es con el cliente, o si ustedes están haciendo investigación, es el problema de investigación que quieren resolver. ¿Ya? Entonces, no, ese no lo vamos a tocar tanto en este curso. Ups, se me desaparece el mouse. Esperen un poquito. Ahí sí. ¿Ya? Y ahora viene el tema de la extracción de datos. Y aquí ya empezamos 100% a hablar los temas competentes de este curso. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros entendemos el problema y sabemos que hay datos también para resolver el problema, porque si no, tampoco podemos hacer mucho, viene el tema de la extracción de los datos. ¿Qué significa esto? Es obtener los datos desde distintas fuentes. ¿Ya? Qué sé yo, por ejemplo, ir a buscarlos desde alguna base de datos, en fin, o procesar un Excel, tratar de abrirlo, que comúnmente es un buen desafío también, ¿ya? Y una vez teniendo esto, vamos al siguiente paso, que es el análisis exploratorio de los datos. En este caso de acá, lo que hacemos es buscar patrones, buscar correlaciones entre las variables que nos permitan tener alguna idea de qué es lo que se puede hacer con los datos, ¿ya? Eso es como muy, 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 muy por fuera. Después vamos a ir a ver un ejemplo concreto, a ver si podemos como hacerlo medio interactivo. Después viene la limpieza y preparación de los datos, en donde el fin es tratar de arreglar los datos tal que podamos después usar algún modelo de estilo predictivo. Ya, según lo que me decían antes, hay algunos proyectos que llegan acá, y está bien también, porque hay algunos proyectos que simplemente quieren ver las relaciones entre distintas variables y no necesitan hacer un modelo predictivo, pero en el caso que necesiten hacer un modelo predictivo, entonces vamos a estos pasos que están acá. Ya, y por último tenemos acá el despliegue del modelo. Ya, y esto es como una de las partes interesantes de este curso. ¿Por qué? Porque en ningún otro curso se ve nada de este estilo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la última semana, vamos a ver como un poquito de los fundamentos de cómo funcionan los servicios web, los servicios en la nube, y vamos a hacer una simulación de lanzamiento de algún modelo en particular. Ya, entonces tenemos estas tres etapas de acá que tienen que ver un poquito más con el despliegue de modelos predictivos y aquí con la extracción, análisis de los datos. Entonces veamos el ejemplo que les traía ahora. Hace 3 semestres más o menos tuve un proyecto, bueno, no lo estaba haciendo yo, sino que estaba tutoreando ese proyecto, en el que había un profesor que tenía este problema, ¿ya? Hay unas heladas en el Valle Central, son bastante fuertes las heladas, ustedes saben, de repente baja -2, -3, imagínense, no sé, en Chillán, por ejemplo, yo creo que puede alcanzar -3 grados fácilmente, y eso provoca pérdidas millonarias en la producción de frutales. Entonces la idea, obviamente, es que no pase eso. ¿Qué es lo que hacen estos agricultores grandes? Sacan estas turbinas con hélices grandes y empiezan a tirar calor sobre las plantas. O incluso ahora estaba viendo que tienen como unas carpitas para el tema de los árboles y ponen las carpas así y tapan los árboles, cosa que la helada no les caiga y que no pierdan la fruta. Ya el problema es que, obviamente, hacer funcionar todos estos sistemas y todo el cuento sale caro. O sea, estamos hablando de que si quieren llevar una turbina con un generador, lo que están haciendo básicamente es usar gas natural y quemar esa cosa para calentar el ambiente encima. Y obviamente eso es súper caro y, y no es rentable como a largo plazo. Bueno, en verdad sí es rentable porque lo ocupan. Pero les gustaría, obviamente, como siempre, maximizar su ganancia. De eso estamos hablando cuando tienen estas firmas y todo el cuento. Ya, economía, el curso de segundo año. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? La predicción de las heladas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En este caso, este profesor lo que trajo es múltiples fuentes de datos. ¿Ya? Tenía muchos registros de estaciones del Valle Central, con temperatura, con presión, lluvias, nubosidad. Podemos también sacar información sobre el relieve, o sea, imagínense que puede ser bastante importante. Que por ejemplo esté cerca de una montaña, la estación de medición, que esté cerca de un río, quizás el río puede amortiguar más las bajas temperaturas, en fin. También podemos tener otros datos más, como por ejemplo las tendencias del cambio climático, que es lo que nos están diciendo de aquí que viene a futuro. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos este problema y la idea es que ahora vayamos como entre todos participando acá. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con todos estos datos dentro del análisis exploratorio de datos?
Ahora que ya sabemos el problema y que sabemos también las fuentes de la información que tenemos. Ver cómo relacionan esas fuentes, esos datos con la helada. Ver si es que el fenómeno de helada tiene cierto patrón de datos de temperaturas, de presión, cosas de ese estilo. Claro. Y aquí podemos hacer algo como quizás gráfico. ¿Qué podemos hacer? Claro, un gráfico, un heatmap se me ocurre, para ver la correlación. Claro. Sí, también. Claro, correlaciones. Podemos tener también distintas estadísticas descriptivas. Podemos hacer test estadísticos también para ver diferencias de grupos, por ejemplo, y muchas otras cosas más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros, gracias Patricio, es lo que nosotros esperamos hacer en esta etapa de acá de análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Entonces, la limpieza de preparación de datos, para que lo pasemos un poquito más rapidito esto, es ver qué hacemos con lo que tenemos acá, porque obviamente esta cosa tampoco van a ser tan buenas. ¿Ya? O sea, van a haber datos faltantes, van a haber outliers, vamos a tener que seleccionar características relevantes, y en el caso que estemos prediciendo, que sería obviamente este caso que tenemos acá, ver también si serviría, por ejemplo, hacer un oversampling, un subsampling de los datos para que las clases queden relativamente equilibradas. ¿Ya? Entonces, todo esto es muy importante hasta el punto en el que nosotros llegamos después a hacer el tema del modelado. Ya, y aquí en el modelado, ¿qué se les ocurre hacer a ustedes que vienen ya saliendo de minería de datos? Testear algunos de los modelos que manejamos para ver cuáles son sus métricas de si es un modelo de clasificación de accuracy, precision o otros. Claro, claro, Patricio ya sabía estas slides de memoria. Sí, efectivamente es eso. O sea, nosotros tenemos ya un tema de algún clasificador en particular, o si vamos a hacer regresión, entrenamos los modelos, vemos las métricas de evaluación eh, y finalmente intentamos optimizarlo también. Ya, eso va a ser una parte importante de lo que vamos a ver en el curso, vamos a ver cómo optimizar los modelos. Y por último tenemos ya el despliegue de esta cosa que nosotros estamos creando acá. ¿Y por qué? Principalmente porque uno siempre se le olvida de esto y es súper importante porque podemos hacer un tremendo modelo, un tremendo estudio, fíjense todas las etapas de esto, para que después el modelo quede ahí mismo y no se use. Y eso también es muy importante. Entonces, finalmente, la última etapa que vamos a ver acá es que tenemos que poner el modelo al servicio de los clientes. Y tenemos que, obviamente, también evaluar la efectividad real de estos modelos. Ya, y aquí viene el típico ya. Tengo el modelo, lo entrené 3 meses, veo cómo me va. Si me fue mal, entonces lo reentreno, hago exactamente el mismo proceso. Esta flecha puede llegar un poquito más atrás, más adelante, pero varía según el tipo de proyecto que ustedes estén. Ya, pero básicamente eso. Entonces, estas cosas de acá idealmente no se repiten tanto, pero una vez que ya empiezo a tener el modelo, después lo puedo volver a reentrenar para mejorar la predicción de mis resultados. Y aquí tenemos todo este framework que es en la práctica la metodología que deberíamos usar para hacer algún proyecto de data science. ¿Ya? Hay muchas otras variaciones, sí, es cierto, hay muchas más variaciones, pero pueden quedarse con esta, pueden elegir las otras, yo creo que igual siempre van a llegar teniendo las buenas herramientas y teniendo más o menos la idea clara de los pasos que hay que hacer, siempre van a llegar a buenos resultados. ¿Ya? Bueno, ahí está todo el tema de la evaluación de resultados. Ya, ahora vamos a hablar respecto al curso real, ¿ya? Porque ya hemos hablado harto como de la introducción. Entonces, hace tiempo fui a una charla con un lingüista y él decía, dentro de las corrientes lingüísticas que habían, decía que para definir una cosa era más fácil definir qué no era la cosa antes de definir qué es la cosa, ¿ya? Así que vamos a partir por ese enfoque, ¿ya? Entonces, primero que nada, ¿qué no es este curso? No es un curso teórico, ¿ya? Es un curso de herramientas, un curso de práctica, y la idea es que ustedes metan las manos al teclado. Entonces vamos a ver los aspectos teóricos solo cuando sea necesario y vamos a ver lo justo y necesario. O sea, va a poner énfasis, perdón, en la práctica. Y ahí tienen obviamente muchas opciones para profundizar. Aquí es lo que voy con esto, es que este curso la idea es que sea la base
para que ustedes después vayan y tomen otros cursos en donde se especialicen en ciertos campos. Por ejemplo, pueden tomar procesamiento de datos, o sea, de lenguaje natural, ¿ya? Y ahí ustedes se pueden especializar en el lenguaje. O pueden tomar, no sé, procesamiento de imágenes y pueden ir a tomar ese curso sin mayores problemas. Entonces la idea es que este curso les dé todas las herramientas necesarias para que ustedes después puedan ir, tomar ese curso y tomarlos con facilidad, ¿ya? Ahora, pequeño paréntesis, estamos todos como en el equipo del Magíster conscientes de que hay mucha repetición de contenidos en los distintos cursos y esta cosa se va a ir arreglando un poquito más adelante. Ya en este momento, lamentablemente, todavía tenemos harta repetición entre los cursos y la idea sería que pudiéramos corregirnos un poco más adelante. ¿Ya? Es por eso que ahora, en este momento, al final de la clase, lo que les voy a intentar hacer es subirle una encuesta en donde necesito que ustedes me digan más o menos cómo están en el nivel, como el nivel de los conocimientos con respecto a lo que vamos a ver en el curso, para que podamos pasar, por ejemplo, en el caso que ustedes estén muy seguros en clasificación, para que podamos pasar contenidos que no sean tan introductorios, sino que sean un poquito más avanzados y que obviamente también les pueda servir. Ya, esa es la gran idea. Ya, entonces, al final del curso vamos a soltar la encuesta y ojalá que la puedan responder todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué no es este curso? Ya habíamos dicho, un curso no teórico, cierro el paréntesis. ¿Ya? ¿Qué no es este curso? Proyecto de ciencia de datos. ¿Ya? El otro curso corto del magíster. No tenemos un único proyecto grande con un cliente real, que es lo que se hace en el otro curso, y no tendrán la experiencia tampoco de trabajar directamente en la industria. Ya, lo lamento. Porque este curso es más enfocado a las herramientas y a la práctica. ¿Ya? Obviamente ustedes también tienen que tomar este curso si están pensando en sacar el magíster, si no, no es necesario, pero en fin, este es el que está enfocado en estos dos temas de acá. ¿Ya? Y sin embargo vamos a ver el detalle de paso a paso de la metodología y obviamente las tecnologías que se ocupan para resolver proyectos de ciencia de datos, que era la metodología que habíamos visto antes. ¿Ya? Otras cosas más pequeñas, no es un lugar para usar software cerrado, o sea, no vamos a trabajar eh, con nada que no podamos nosotros acceder al código, principalmente porque la idea es después que ustedes puedan usar libremente todo esto. O sea, MATLAB lamentablemente no se va a ver. Lamentablemente es un eufemismo porque a mí me gusta MATLAB. ¿Ya? Así que tampoco usaremos ninguna solución cerrada, pero distribuida gratuitamente, ¿ya? Porque hay varias de esas también. ¿Y por qué? Principalmente porque todo esto de la data science se ha fundado sobre la idea de open source. Ya, y pueden haber muchas críticas a open source también, sí, es cierto. Las grandes empresas se dueñan del código, no pagan nada, y los desarrolladores son los esclavizados, en fin. Pero yo creo personalmente que es una muy buena alternativa usar open source en el sentido de que el código está todo abierto a la comunidad, que uno puede contribuir, que es código que está mucho más consolidado que el código cerrado en el sentido de que si se ve un bug se puede arreglar muy rápidamente a través de un pull request, en fin, ¿ya? Entonces es bastante interesante usar todo este tema de el software open source. ¿Qué más? Tampoco es un muestrario de software open source. Ya, esto es como medio contradictorio, ¿no? Pero lo que quiero que les quede es que vamos a usar las librerías con un fin. No es como que ya, ahora vamos a ver Panda, le voy a cargar un data frame y este data frame no va a tener ningún sentido. No, la idea no es esa. La idea es que usemos librerías con un fin. ¿Y cuál es ese fin? Resolver algún problema. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque las librerías que estamos usando probablemente sean reemplazadas por alguna alternativa más adelante. ¿Ya? Entonces siempre pueden quedar desactualizadas y la idea tampoco es que nos basemos siempre en esas librerías como tal. En este momento no pareciera que esa es la tendencia, las grandes librerías parece que se van a seguir usando, pero aún así hay que pensar en eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es este curso? Este curso ahora sí, un poquito más definido, entregar las herramientas necesarias, tanto teóricas como prácticas, para el análisis, modelamiento, resolución y puesta en marcha de proyectos en ciencia de datos. Ya esa es la definición formal del curso y es lo que vamos a estar haciendo durante este semestre. Aquí están las unidades. Tenemos la primera unidad y la segunda unidad. Aquí me faltó poner la semana, pero más o menos eso. Ustedes después pueden verla en el calendario. Entonces lo primero va a estar concentrado en las primeras dos unidades en estas partes de acá. Vamos a, primero que nada, a ver Python,
ya, pero no como lo vieron en Introducción a la Programación, sino que vamos a ver ya Python enfocado en proyectos de Data Science. Y después vamos a ver manejo de datos, visualización y análisis exploratorio de datos, que sería esta parte de acá. Entonces, van a ser las primeras 6, 7 semanas más o menos. Ya la siguiente semana van a ser preprocesamiento y aprendizaje automático, y vamos a ver también en una subunidad de esta, vamos a ver modelos un poquito más avanzados. Ya, y por último vamos a ver optimización del código, paralelismo y despliegue en la nube. Vamos a ver cómo nosotros podemos implementar un código que realmente funcione en producción, que es una cosa totalmente distinta a hacer prototipos, que es lo que se hace como en esta parte de acá, y vamos a ver cómo lo podemos desplegar en la nube. ¿Ya? Eso es súper importante, ¿eh? Porque fíjense que no es lo mismo que, o sea, uno puede hacer un modelo súper pesado de redes neuronales, pero si se va a demorar un minuto en predecir con una GPU gigantesca y muchos cores de CPU, no va a servir de mucho, porque no van a haber computadores suficientemente potentes, porque, o quizás si lo hay, les van a salir muy caros y la empresa, por ejemplo, no les va a servir ese tipo de despliegue. ¿Ya? Entonces tenemos que ver también todo el tema de cómo optimizar y cómo desplegar estos modelos. Ya, las tecnologías y herramientas, esta es, ¿va que extraño no están todos? Ahí sí. Ya, esta es como la página que a los computines les gusta ver los logos. No sé si a los les gusta. Yo soy computín, así que a mí me gusta harto ver esto. Ya, entonces, la primera unidad de lo que vamos a ver es el core total de lo que vamos a ver, NumPy, Pandas y Plotly. Ya, pues, yo creo que ustedes ya conocen estas dos de acá, es súper común verlas en uso. Y Plotly es una librería para hacer gráficos interactivos, si es que no la conocen. Yo no encuentro mucho mejor alternativa que Matplotlib, ¿ya? También hay otra como Seaborn, por ejemplo, que también funciona bastante bien, pero no hace gráficos interactivos. ¿Ya? Y vamos a ver también este de acá, que es el terror de todo, que es lo que vamos a ver la clase del miércoles, que es Git. ¿Ya? Git va a ser uno de los componentes principales dentro de este curso. Seguimos entonces la limpieza, exploración de datos y modelado. Vamos a ver todas estas librerías que vemos acá, principalmente para hacer los modelos o para preprocesar los datos para después hacer los modelos. Y aquí vamos a ver estas cosas para relacionadas con el despliegue de los modelos. ¿Ya? Todo va a estar centrado en Python. Ya no vamos a ver R. Muy probablemente lo vamos a dejar por fuera. Y, o sea, ¿vamos a dejarlo por fuera? Sí, no es probablemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Python? Vamos a tener la mayoría de las clases en notebooks de Jupyter, ¿ya? Y algunas otras clases las vamos a hacer en Visual Studio Code. Ya, información administrativa, como ustedes saben, el curso es online, todas las cátedras serán como relativamente tutoriales donde resolveremos problemas desafiantes, ¿ya? Esto es como un poco así subjetivo, pero vamos a intentar hacer que sean desafiantes, ya usando distintas tecnologías aplicadas a la ciencia de los datos. De nuevo lo que hemos estado diciendo antes. ¿Ya? Y la idea es que participen, o sea, la idea es que, si bien yo les voy a estar explicando muchas cosas, la idea es que ustedes, o sea, voy a estar haciendo constantemente preguntas para que ustedes también participen y sea una especie como no sé si de diálogo, pero una especie como de una interacción buena, porque al mismo tiempo, además de que uno puede mantener más la atención cuando hacen preguntas, siento que se puede aprender mucho más cuando ustedes también participan. ¿Ya? Entonces las cátedras serán de 1 hora, no hay asistencia obligatoria, las cátedras serán grabadas y subidas a una lista de producción de YouTube. Ya tienen la lista del año pasado, pero este semestre voy a intentar subir de nuevas clases. ¿Ya? Y como en todo entorno real, la colaboración sí, es fundamental. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esa también es una de las bases de este curso. La idea es que para desarrollar los proyectos, para desarrollar las evaluaciones que vamos a tener, se haga todo en grupo. O sea, es complicado ir y trabajar en esto y trabajar solo, es terrible, en el sentido de que es mucha pega la que se tiene que hacer y comúnmente uno no lo sabe todo. O sea, obviamente uno no lo sabe todo. ¿Ya? Entonces es súper importante intentar complementarse con el resto de los compañeros para que ustedes puedan finalmente hacer un trabajo bueno, y por sobre todo también que puedan aprender. No solamente aprender de mí ni del equipo docente, sino que puedan aprender del conocimiento que tienen sus compañeros.
Por eso es importante todo este tema de la colaboración, que va a ser también una de las bases de este curso. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo influye la colaboración dentro de estas cosas. Entonces tenemos que las evaluaciones de este semestre serán laboratorios, proyectos y, esto es novedad, repositorios. Ya, entonces primero, los laboratorios. ¿Qué van a hacer los laboratorios? Van a ser evaluaciones cortas que vamos a hacer en los horarios del auxiliar. ¿Ya? No es obligatoria la asistencia, vamos a ver un poquito más adelante eso. Y nosotros estaremos como equipo docente para contestar todas sus dudas respectivas. ¿Ya? Entonces estarán diseñados para que se puedan contestar en el horario de auxiliar más, ojo aquí, más un pequeño tiempo de trabajo en casa. ¿Qué nos pasó? El semestre pasado nos pasó que, si bien la idea era que estos laboratorios fueran respondidos solamente en el horario que estaba estipulado, a veces es muy difícil porque no están familiarizados con las herramientas o no están familiarizados con la materia, entonces finalmente siempre terminaban pasándose del tiempo. Así que preferimos ahora especificar que era el tiempo de trabajo del horario de auxiliar más un pequeño trabajo en casa. ¿Ya? Entonces las reglas de esto son que todos los laboratorios van a ser de grupos de 2. Si ustedes lo quieren hacer solo, bienvenido, no hay problema. ¿Ya? Pero yo, como de nuevo, como les había dicho recién, la idea de la colaboración y todo esto, la idea entonces es que sean grupos de 2. ¿Ya? Si no llegan a inscribirse al lab, el lab va a ser el viernes en la tarde, si no llegan al lab, deberán entregar solos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que si uno de su grupo vino al lab, el otro no vino al lab, ¿ya? Y uno ya trabajó la mitad del lab, el otro como que finalmente no va a aprender nada de ese laboratorio. Entonces la idea es que las dos personas del grupo vayan para que puedan ejecutar el lab en grupo. ¿Ya? Eso es bastante importante. Entonces aquí tenemos como el esquema de cómo van a ser los plazos de laboratorio. Si por ejemplo, el día 10 de septiembre va a haber un laboratorio, ¿ya? Bueno, acabo de ver que este es justamente el ejemplo que nos servía porque es la semana del 18. Ya, pero en fin. Supongamos que es de octubre, ¿ya? Entonces, van a hacer el laboratorio el día viernes, van a tener una semana de plazo hasta el 17 para entregar, y van a tener 3 días extras, que son estos que están acá, para atrasos. Cada día de atraso se penaliza con un punto de descuento, ¿ya? Y aquí tenemos la regla que también había en otros cursos que lo están implementando y lo encontré súper bueno, de que van a haber 14 días conjuntos entre laboratorios y el proyecto que vamos a ver a continuación, para que ustedes se puedan atrasar sin penalización, ¿ya? Y para que ustedes lo puedan distribuir como ustedes quieran. O sea, por ejemplo, ustedes en los primeros laboratorios pueden gastar sus 14 días y ya después de eso vamos a empezar a cobrarles penalización. La idea es que ustedes pueden entregar con atraso, como sabemos que estamos en una emergencia sanitaria, y que es complicado a veces disponer del tiempo, entonces la idea es que ustedes puedan administrar cuándo se van a atrasar, que es bastante bueno y así evitamos también tener como cambios masivos de fecha. ¿Ya? Entonces, y se elimina un laboratorio con la peor nota y vamos a ver si son 2 o no, pero vamos a avisarle como durante el semestre esto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no entendí muy bien el tema de los días de bonus. Ya. Mira, los laboratorios tienen una semana de plazo. ¿Ya? O sea, si por ejemplo hacemos el laboratorio acá, van a tener plazo hasta el día 17 a las 12 de la noche. ¿Ya? Estos son días de atraso. Pueden entregar Sí. cualquier laboratorio de forma atrasada, porque esto hasta el momento aquí no afectaría mucho a la revisión, sí, principalmente por eso. ¿Ya? Entonces, comúnmente si no tienen días de atraso, entonces se les van a descontar acá. Por ejemplo, no vas a tener el 18 va a bajar un punto, el 19 otro punto y el 20 otro punto. Estos 14 días conjuntos entre laboratorio y proyecto van a servir para que no se penalicen esos días como descuento. ¿Ya? Pero son solamente 14 días. O sea, en el momento que ya usaste los 14 días, entonces se van a empezar a aplicar los descuentos. Ya, ok. Esa es como la idea de este sistema. ¿Ya? Vale, gracias. Ok. Y 14 días porque el semestre pasado dijeron que eran pocos 7, estábamos entre 10 y 14, pero 14 quizás les va a ser mucho mejor a ustedes. Ya, el segundo ítem de la evaluación es el tema del proyecto. Ya que evalúa el proyecto, evalúa prácticamente todo el curso. La idea es que el proyecto se va a lanzar en la última parte del curso, estamos hablando de más o menos por ahí por el 2/3 del curso. ¿Ya? ¿Y qué va a ser? Va a ser un informe muy breve y experimentación en el código. Todo contenido en un mismo notebook. Para los que no saben notebook, la idea es verlos ahora, si no los vamos a ver la próxima clase también. ¿Ya? Entonces,
las reglas de este proyecto exactamente igual, grupos de todos, el plazo por determinar, estamos viendo si van a ser 2 semanas, si va a ser un mes, más o menos. Vamos a ver en el momento que les comuniquemos cuando saquemos el proyecto. Y ahora, ¿por qué hablo en plural? Así, paréntesis. Porque este tema de las evaluaciones la vemos con el auxiliar del curso. ¿Ya? Entonces, la idea es que nos coordinemos para poder ver en general todas las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, el mismo tema, días bonus, son 14 días conjuntos entre labs y proyecto. ¿Ya? Esto es súper importante. Si ustedes acá en este punto usan 7 días, también se les van a descontar 7 días de laboratorio. O sea, solamente estos 14 días son intercambiables en el proyecto y en el laboratorio, pero son el mismo conjunto de días. ¿Ya? Así que no es como 14 días para el proyecto y 14 días para el laboratorio. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Ya, y el informe, bueno, el informe común de esto y lo vamos a ver un poco más en detalle. Ya el proyecto del año pasado, que en realidad no era proyecto, sino que fue tarea, este proyecto va a consistir en que les vamos a dar una cierta cantidad de problemas posibles por resolver. Ya, por ejemplo, habían unas reviews de juegos, y había que decir la nota del juego a partir de otras cualidades que tenía, o sea, de otras características que tenían. Había también una predicción de notas de cocina fina, ¿ya? No suena fina la cocina cuando le dicen fina. ¿Ya? Y la idea era que a partir del texto ustedes trataran de predecir si la comida era buena o no. ¿Ya? Entonces van a haber varios proyectos o posibles proyectos, ustedes van a elegir alguno de esos y lo van a desarrollar con las metodologías que hemos visto durante el curso. ¿Ya? Y por último, y esta es la novedad de este semestre, el tema del repositorio. Según lo que conversamos el semestre pasado con los chiquillos que dieron este curso, les hubiera gustado mucho más usar Git. Vimos Git en algún momento, que es este sistema de control de versiones, pero no quedaron tan claros con el uso. Entonces la idea es que este repositorio contenga todas las evaluaciones del curso, ¿ya? Y que vayan obviamente trabajando con ciertas metodologías de trabajo. ¿Ya? O sea, vamos a verlo también un poquito más adelante en la segunda clase, pero vamos a tener una rama máster en donde ustedes tienen que tener todos sus trabajos, ¿ya? Es casi como un archivo de lo que ustedes están haciendo, y la rama feature en donde deberán tener el desarrollo de el laboratorio que están haciendo actualmente, ¿ya? Como les digo, vamos a ver esto cuando veamos un poquito más de Git, pero la idea es que ustedes después de esto no solamente salgan sabiendo todo el tema de las herramientas necesarias para hacer modelos, sino que también para gestionar los modelos. ¿Ya? Que también es súper importante. O sea, finalmente también tienen que aprender a trabajar en eso. Y no crean que esto solamente se usa para industria. Tengo un amigo, por ejemplo, que está trabajando, está haciendo proyectos de física y el otro día me dijo, me hubiera encantado usar Git porque me eché el notebook y ahora no hay cómo volver para atrás. ¿Ya? Entonces es súper importante que puedan controlar lo que están haciendo y si se mandaron alguna embarrada, pueden volver a un estado anterior sin tener que perder todo el trabajo que hicieron. ¿Ya? Entonces, la idea es ir registrando cada una de las evaluaciones, en cada evaluación, perdón, el correcto uso de Git. ¿Cómo se van a ponderar estas cosas? 70% lab, 25 proyectos y 5 repositorios. ¿Ya? Eso va a ser cómo se va a calcular la nota final del curso. ¿Ya? Laboratorio y proyecto se tienen que aprobar de forma independiente. La idea es que hagan todas las evaluaciones. ¿Ya? Y recuerden que el objetivo es aprender, por lo mismo está totalmente prohibida la copia. ¿Ya? Eso es súper importante. Si ustedes quieren aprender, no copien. ¿Por qué? Porque finalmente copiando no van a aprender absolutamente nada. Ahora, ¿pueden usar el material del curso? Sí, sí pueden usarlo. ¿Pueden copiar el código y adaptarlo? Sí, perfectamente, no hay ningún problema. ¿Pueden copiar el código? No, no les va a servir porque el código está diseñado para resolver cierto problema y los laboratorios obviamente les vamos a pedir otra cosa. Ya estamos casi terminando esta introducción, entonces lo último que queda, canales de comunicación, el foro de cursos, todo lo relacionado con dudas de contenido, dudas administrativas, y todos los mails y consultas al equipo docente que tengan que ver con materia, con contenido del curso, serán redirigidos al foro. ¿Ya? Nuevamente aquí la idea es la colaboración. Si ustedes, por ejemplo, me preguntan algo que puede ser de la incumbencia de todo el curso, entonces yo voy a intentar anonimizar ese mensaje y lo voy a publicar como que un compañero me preguntó qué, 2 puntos, pum, y les voy a copiar su pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes me están preguntando eso, significa que alguien más también puede tener esa misma duda. ¿Ya? Discord para los laboratorios grupales. Ya no sé si ustedes han ocupado esto, pero el semestre pasado lo ocupamos y nos fue bastante bien.
vamos a tener un canal por grupo, pueden usarlo también para ir dejando un chat entre ustedes, y además hay un bot que es de asistente que está súper bueno. Ya, o sea, ustedes pueden poner comandos así, nos pueden llamar para que nosotros vayamos a, a su laboratorio en particular. Nosotros vamos a estar en un canal por ahí que se llama como sala de profe, no sé, una cosa así. Es como las del colegio. Ya, y por último tenemos el repositorio oficial acá. Todo el material del curso se va a encontrar ahí, incluido también el calendario. Ya, y el calendario puede estar sujeto a cambios por el tema de la pandemia, como también con cualquier otra eventualidad posible. ¿Ya? La versión actual la pueden encontrar aquí en los links. También en cursos les dejé muchos links con todo lo respecto, lo relacionado al curso. ¿Ya? Y novedad, que esto es súper interesante y ojalá que lo logremos, y estamos intentando coordinarnos con el curso de proyecto de ciencia de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes les piden análisis exploratorio de datos en el otro curso, la idea es que nosotros los veamos acá antes para que ustedes después puedan llegar con algo bien armado a el otro curso. Quizás no vamos a usar las mismas tecnologías, súper posible porque el otro curso está dirigido por otro profesor, pero vamos a intentar que los contenidos que se ven en este curso sean un poquito antes que los que ven allá para que ustedes puedan después ir a presentarlo en el caso que lo estén tomando en paralelo. ¿Ya? Y lo último, para cerrar esta presentación, es que las siguientes clases no van a ser tan bonitas. O sea, bueno, si ustedes encuentran bonita esta clase, es cosa de ustedes, pero las siguientes van a ser todos notebooks. ¿Ya? Así que aquí terminamos la introducción al curso. Y ahora le quería mostrar cuáles van a ser los entornos de ejecución que vamos a ocupar. Si ustedes ya conocen, por ejemplo, cómo usar los notebooks, de Jupyter, entonces se pueden retirar sin mayores problemas. Si saben cómo crear ambientes en Conda también. Y si no, si desean ver lo que viene a continuación, se pueden quedar sin mayores problemas. ¿Ya? Así que preguntas hasta acá con respecto a todo el tema administrativo del curso. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Ya? Cuéntame. El tema del proyecto se va como... ¿En qué consiste, por ejemplo, el proyecto? O sea, llegué como 15 minutos un poco tarde, Ya, tenía sí. otra clase y llegué recién. Vi como al final que en como una diapo que había una flechita y indicaban como las cosas que iba a ver y había visto como Docker, Fast API y otras cosas. ¿Vamos a hacer como un Esto acá. despliegue a producción de un proyecto o con qué consiste el proyecto? Claro. Mira, el proyecto en general es que vamos a tratar de evaluar todas estas partes de acá y vamos a ver si calza con estos tiempos de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, con Fast API? Vemos cómo crear un servidor y guardar los modelos que estamos produciendo acá y después usar ese servidor para que el servidor prediga nos entregue resultados. ¿Ya? Esto es un poquito más complicado de evaluar, el Docker. ¿Ya? Vamos a intentar también tener un laboratorio que evalúe eso, pero probablemente solamente vamos a llegar acá hasta la evaluación del proyecto. ¿Ya? Pero la idea del proyecto es que pasemos por todas estas etapas, por todas las herramientas que hemos visto acá, y que ustedes elijan el problema que quieren resolver y después intentar hacer esto como en un informe. Perdón. Buenísima, gracias, profe. ¿Ya? ¿Más preguntas con respecto al tema, bueno, todo el tema que hemos visto hasta el momento? ¿No? Ya, entonces lo que Sí, te tengo decía, una vamos duda. a... Ah, ya sí, ¿quién me preguntó? Yo, Camila, Chuta, es que ahí tengo sí. una duda sobre el repositorio, eso que valía 5%. ¿Sí? Eso es un repositorio como personal de un GitHub también, ¿cierto? ¿Sí? Eso. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces ustedes, cuando Y tú hagas ahí eso... que igual, Sí, dale. ahí se van guardando como los laboratorios y las evaluaciones. Sí, Ya. sí. Entonces la idea es que es principalmente evaluar que ustedes estén ocupando este sistema de control de versiones eh, para que después lo puedan ocupar en un futuro. O sea, finalmente todas las empresas que hoy día también están pidiendo profesionales que se dedican a esto también tienen que saber Git. ¿Ya? Entonces la idea es que un poco a la fuerza intenten también poder ocupar esto. El Git es el GitHub, ¿cierto? ¿O Git es es la otro? plataforma, es la aplicación que lleva los cambios. ¿Ya? GitHub es una plataforma que almacena los repositorios. ¿Ya? Entonces, cuando uno realmente está trabajando con Git, lo que hace es que uno tiene como un repositorio local
Y GitHub es el repositorio que está online que todos pueden ver. Obviamente tú puedes elegir si es privado o público, no va a ser muy relevante ahora, pero la idea es eso. Ah, ya, gracias. Ya, de nada. Ya, aquí Camila también me pregunta, dice, ¿hay algún problema con que falte clases el día lunes? Tengo choque horario. No, no hay ningún problema. No, no, absolutamente ningún problema. Yo lo que les decía, obviamente la asistencia no es obligatoria, ni a los laboratorios tampoco, con la condición después que tienen que hacer los laboratorios solo. Y con el tema de respecto de faltar a las clases, van a estar todas grabadas y van a estar publicadas en YouTube, así que no deberíamos tener problemas con eso. ¿Ya? Después ustedes la pueden ver en el momento que ustedes estimen conveniente. Ya, ¿más preguntas con respecto a esto? ¿No? Ya, perfecto. Entonces nos quedan 15 minutos, vamos a intentar ver toda esta cosa de Jupyter en 15 minutos. En verdad es principalmente para mostrarle las herramientas que vamos a estar ocupando acá. Ya, entonces, vamos ahora así como un poquito la primera clase, ya fuera de lo que hemos visto en la introducción, y vamos a ver lo que es entornos de programación. ¿Qué es un entorno de programación? Simplemente alguna herramienta y obviamente un poquito más que una herramienta, es como un poquito más extensivo y abarca otras cosas, y que nos permiten desarrollar proyectos. Da lo mismo si estamos haciendo, por ejemplo, una página web o están haciendo un proyecto de data science. La idea es que estas herramientas nos permitan y nos faciliten la vida y no tengamos que escribir en un notepad, ¿ya? Sino que sean como un poquito más inteligentes. Entonces, claro, la idea es que no escribamos código aquí, ¿ya? Sino que tengamos algo un poquito más inteligente. Entonces, los objetivos de esto, bueno, todas las clases van a ser más o menos así, vamos a tener como esta cosa que tenemos aquí, que nos va a decir cuál va a ser la clase, los objetivos de la clase y algunas que otras cosas, y todas van a ser, o la mayoría, planeo que sean en estos notebooks de Jupyter, ¿ya? Este es el primer entorno de programación que vamos a ver, y bueno, quiero mostrarles principalmente cómo funciona esto. Entonces, estos notebooks son, como ustedes están viendo acá, son simplemente archivos que guardan celdas, ¿ya? Estas celdas son estas cosas que nosotros tenemos acá. Si yo, por ejemplo, voy a insertar una celda y agrego acá, nos permiten insertar tanto código como texto con distintos formatos, ¿ya? Entonces, eso es un notebook, es simplemente un conjunto de celdas que contienen texto o código y que estas cosas se pueden ir modificando. Ya, tiene obviamente shortcuts. Acabo de hacer un shortcut de eliminar una celda apretando 2 veces T. Ya, entonces, ¿qué es Jupyter? O Jupyter también he escuchado, Py por Python, supongo. Es esta aplicación web, ¿ya? Porque fíjense que esto está corriendo desde la web, o sea, desde un navegador. Es la aplicación que nos permite modificar estos notebooks, ¿ya? Es simplemente todo esto que nosotros tenemos acá y nos permite agregar, quitar y editar todas estas cosas. Ya, entonces esto es lo que, básicamente lo que dice acá, es una aplicación web de código abierto que permite la creación y ejecución de notebooks. ¿Qué eran los notebooks? Son documentos basados en celdas, que eran los que habíamos visto acá, que permite la ejecución de código, como también la escritura de informes a través de Markdown y LaTeX. Ya, entonces ustedes lo que pueden hacer, pueden elegir y ejecutar muchos lenguajes de programación, pero en defecto solamente viene Python. Ya, pueden escribir informes y pueden interactuar con el output. Y eso es también bastante interesante. Porque comúnmente cuando uno hace un informe en PDF, no puede ejecutar un código, ni tampoco se puede interactuar con la salida de ese código. Ya, entonces para que veamos qué pueden hacer, después vamos a ver qué significan estas cosas. Pueden, por ejemplo, imprimir una base de datos. Ya, entonces fíjense aquí. Bueno, técnicamente aquí se llaman data frames, pero supongamos que es una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que imprime esta base de datos en particular de ejemplo? Imprime aquí una estadística en particular chuta, qué pena esto, justo en este momento. Que imprime entonces los contenidos de esta base de datos. Entonces ya fíjense acá, por ejemplo, para Afganistán, en el año 1952, la esperanza de vida era de 28 años.
¿Ya? Y así sucesivamente tenemos para todo el resto de los países, creo que llega hasta el 2007, me parece más o menos. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver estadísticas descriptivas de esto. eh, por ejemplo, aquí el promedio, que en total de toda la base de datos, en fin, podemos hacerlo muy sencillo. Fíjense que nosotros podemos imprimir el output y mostrarlo en esta celda que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces cada celda tiene una entrada y tiene una salida. Eso es bastante interesante cuando uno ejecuta código. ¿Ya? Y uno puede interactuar también con la salida, ¿cierto? Acuérdense que eso habíamos dicho. Entonces este gráfico de acá lo que muestra es para el año 2007, muestra la cantidad de personas que hay dentro del determinado país. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que Argentina es un puntito chiquitito y Chile es más chico todavía. Tiene 16 millones de habitantes. Y fíjense, por ejemplo, China. Extremadamente grande. Y la idea es que nosotros podamos interactuar con esto. Ya había como dentro de la página del proyecto donde está alojado Jupyter, sale que en verdad lo que quieren hacer con estos notebooks es contar historias. Ya, o sea, yo les voy diciendo, bueno, y no sé, en Zimbabue en el año 1992 había cierta cantidad de población y ahora tienen esta otra cantidad de población y que por ciertos efectos pasa eso. ¿Por qué efectos podría ser? Y ustedes después pueden mostrar, no sé, veamos por ejemplo cómo evoluciona la esperanza de vida con respecto al Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ya? Entonces, ustedes también pueden hacer algo como este estilo, ya también vamos a ver cómo hacerlo, en el que podemos animar cómo se van moviendo los países respecto tanto a la población per cápita como la esperanza de vida y también estos circulitos grandes que muestran la población. Entonces, hay mucha información contenida aquí y fíjense que también es animable. ¿Ya? Y además también pueden hacer filtros y todo. Entonces la idea es finalmente que nosotros no solamente tengamos gráficos estáticos para analizar los datos, sino que además podamos interactuar con esto. ¿Ya? Entonces vamos ahora, bueno, ¿dudas hasta acá? Todo bien por acá, ¿Ya? entendible. Bien, bueno. Claro, ¿habían usado antes alguien Plotly, por ejemplo? O siempre el básico, si es que obviamente han trabajado en Python, el Matplotlib, por ejemplo. Yo nunca, siempre Matplotlib. Ya. Yo me acuerdo que cuando usé Plotly para un informe y después uno lo desplegaba en HTML, había un bug y no se podía ver. Eso, Nunca supe cómo resolverlo. fue en minería de datos Sí, el semestre pasado, ¿no? sí, efectivamente. Ah, ya. Yo no sé si ustedes sabían que tienen el mismo auxiliar ahora. ¿En Bueno, serio? pero sí. Ahora van a... No, pero ahora la idea es que no nos pasen ese problema, ¿ya? Así que no te preocupes. Ya, Patricio también dice, en minería de datos también lo pasaron, sí, y aquí Camila dice que siempre usan Matplotlib. Miren, en general siempre se puede usar la librería que ustedes quieran. La idea es que entendamos como los conceptos que hay detrás como para graficar. O sea, por ejemplo, fíjense acá que el color de los puntos que salen aquí, lo que está destacando en este momento es un grupo en particular de países, ¿cierto? Y esto es una agregación que hace automáticamente esta librería que ustedes también supongo que la pueden lograr en Matplotlib. ¿Ya? Por otra parte, el tamaño de los círculos acá indica la cantidad de población que tiene un determinado país. O sea, estamos viendo cómo se mueve, por ejemplo, China. Fíjense. Miren cómo se mueve y cómo se va agrandando la pelota y también va aumentando el Producto Interno Bruto y la esperanza de vida de China. ¿Ya? Y además tenemos este recuadro que nos permite animar cómo se van moviendo las cosas. Entonces tenemos todo este tipo de herramientas que podemos hacer para contar una mejor historia final. ¿Ya? Entonces aquí vamos ahora sí a empezar con esto. Hay dos modos, ¿ya? El primer modo es el comando, que es el que está activado hasta el momento, que permite moverse entre las celdas, ¿ya? Y aquí es donde vienen todas las shortcuts, que son como las más útiles. Por ejemplo, nosotros podemos movernos, ¿ya? Entonces, fíjense acá, si ven aquí, si ven acá, si yo hago para abajo, se mueve hacia abajo, si yo muevo hacia arriba, se mueve hacia arriba. Entonces la idea es que nosotros intentemos manejar esto principalmente por temas de velocidad. Ustedes también siempre lo pueden hacer con el teclado, que sí. O sea, con el mouse, perdón. ¿Ya? ¿Qué más? Uno puede crear celdas con la B, B de abajo, ¿ya? Porque se crea celdas abajo,
uno puede hacer 2 veces D para borrar una celda y uno puede hacer A de arriba para crear eso. Obviamente eso no significa A de arriba ni B de abajo, pero esas son las shortcuts que están hechas. Se pueden copiar, pegar, ustedes después pueden ver un detalle más grande de los shortcuts que tiene en los notebooks. ¿Ya? Y Y para hacer una celda con código y M para hacer una celda con Markdown, que es este pequeño lenguaje que nos permite hacer notebooks con títulos, por ejemplo. Entonces, y ahí vamos a ver un poquito más. ¿Ya? Y en el modo edición, que es el otro modo, la idea es que nosotros acá sí podamos editar esto. Entonces, ¿cómo estaba el modo? Editar la celda. La celda, ya. Habían preguntas. ¿Las celdas se ejecutan de forma independiente? Sí, efectivamente, las celdas van ejecutando código de forma independiente, pero si tú guardas una celda acá, en esta celda de acá, perdón, tú guardas una variable en esta celda de acá, después tú puedes acceder a la información de esa variable en esta otra celda de acá abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso a mí me servía mucho porque tenía que cargar modelos que pesaban, no sé, 1 giga entero. Entonces cargaba el modelo acá, bla, 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 qué sé yo. Y después en la celda de abajo lo que pasaba era que ejecutaba cosas en el modelo y si fallaba, no tenía que volver de nuevo a ejecutar todo de nuevo y volver a cargar el modelo porque obviamente esto se demoraba mucho. Entonces tenía ya de nuevo guardado esto acá. Entonces la idea es finalmente esa. Yo puedo hacer como modelo más 1 aquí y no va a haber ningún problema. ¿Ya? Entonces, ya, sí, me dice que cómodo. Sí, en verdad es cómodo. También obviamente tiene sus desventajas, como todas las cosas. Pero principalmente eso es bastante bueno porque así ustedes pueden ir celda a celda programando sin la necesidad de tener que reiniciar de nuevo el código completamente. Ya, entonces en el modo... Profe, ¿Sí? Cuéntame. ¿por casualidad usted conoce alguna extensión que te permita ver qué variable uno tiene guardada? Sí, también hay, también. Podríamos verla, claro. Lo que pasa es que hay unas extensiones que uno les puede poner acá que tienen varias herramientas. Por ejemplo, permiten formatear el código. Formatearlo es, en la práctica, dejarlo como en un mismo estilo estandarizado. Por ejemplo, dejar todas las variables así de este estilo. Entonces, que así se ve un poquito más ordenado. Y eso pues son cosas que se hacen automáticamente. ¿Ya? La respuesta es sí. Para el tema de las variables sí hay una. ¿Ya? Ah, Después ya, ok. la podemos ver más adelante. Ya, entonces, ¿qué me decía en el chat? Si uno no ejecuta las cosas en orden, se sobreescriben. Sí, ese es el principal problema de esto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno, y el término técnico que se usa acá, es mutar las variables. ¿Ya? Lo que comúnmente se hace es usar otros nombres de variables o hacer una copia de las variables originales y trabajar con eso, cosa que después no haya problema. Pero ya en el momento que uno ejecuta 500 veces celda, ya está todo perdido, no hay nada que hacer. Que rendirse y reiniciar el notebook y volver de nuevo todo a la ejecución original. ¿Ya? Entonces, ahora sí, sigamos con esto. ¿Más preguntas antes de que sigamos? ¿No? Entonces seguimos. Ya, el modo edición. ¿Cómo entramos nosotros al modo edición? Con Enter. ¿Ya? Y aquí fíjense que me apareció acá el cursor que me indica que yo estoy dentro de esa celda de código. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, print, hola, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Con control enter, ejecuto esta celda, ejecuto el código, que es lo mismo también con hacer este run de acá, ¿ya? Y fíjense que se ejecutó y ahora sale hola aquí. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Entonces, como uno sale de este modo edición, con el escape, y de nuevo me puedo volver a mover ahí. Si yo estoy acá y aprieto hacia arriba, hacia abajo, me voy a mover dentro del código. Si yo aprieto escape y me voy al modo comando, me puedo mover entre las celdas. Ya, entonces la idea es que puedan aprender esos shortcuts sin mayor problema. Ya, ¿cómo vamos con el tiempo? Chuta, ya estamos listos ya con el tiempo. Ya, cortito, cortito. Markdown es un lenguaje de marcado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que va a ser la herramienta que nosotros vamos a usar para hacer los informes que tengan formato. Ya, que no sea todo un texto plano, porque yo podría perfectamente estar escribiendo así. No sé, este es un título y aquí está el contenido. Y no es la idea, ¿cierto? La idea es que como eso se ve como relativamente fácil. Ya, entonces lo que hace Markdown es que a través de distintos símbolos, por ejemplo un gato, nosotros le podamos dar formato al texto que estamos escribiendo. Ejemplo, vamos a hacer una celda acá, voy a indicar que sea de Markdown, fíjense que ahí cambió, y vamos a poner esta cosa de acá. Entonces fíjense que esto se muestra
como un título. Ahora, eso es lo que significa finalmente que sea demarcado. ¿Qué hago yo? Marco esto para que esto se muestre como un título. ¿Cuál es la marca que le doy? Es este de acá. Es lo mismo que si ustedes conocen HTML, por ejemplo, es lo mismo con lo que se hace en las páginas web. Finalmente yo le estoy indicando que cierto fragmento se renderice, se muestre de determinada forma. Ya en este caso de acá, Markdown permite hacer este tipo de cosas. Entonces, los laboratorios van a estar dentro de esto, dentro de los notebooks, así que será súper importante que ustedes también aprendan a hacer esto de Markdown relativamente sencillo. ¿Ya? O sea, de buena forma. Entonces aquí están todos los títulos, tienen hasta 6 títulos para usar. Aquí, por ejemplo, pueden usar cursiva. Fíjense que aquí están los ejemplos de esto. ¿Ya? Si ustedes escriben así, no sé si en WhatsApp, creo que ahora hay como una especie de Markdown, una cosa así, donde uno puede poner hola aquí, entre medio de esto, y se va a renderizar como algo con negritas. ¿Ya? No me acuerdo muy bien si es así o no, pero se puede usar esa funcionalidad. Y él es básicamente lo mismo, o sea, finalmente nosotros le estamos diciendo a WhatsApp que marque esto como que va a mostrar en negrita. Nada. ¿Ya? Separador, ¿ya? Aquí no se nota mucho, pero es una línea que separa dos cosas entre medio y que es bien bonita para dejar como esto bien ordenado. O sea, podríamos haber perfectamente puesto un separador acá, ¿ya? Y fíjense que ahora aparece esa línea de ahí. ¿Ya? Listas. Después ustedes pueden verlo con más detalle porque ya estamos como un poco pasados con la hora. Lista ordenada. Ya ustedes simplemente ponen 1, 2 y se formatea de este estilo. Pueden poner código entre medio. ¿Ya? Y entonces fíjense que aquí está, muestra el código, así es como se escribe en Markdown. Se pone como comilla, 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 Python, cierra comilla, y todo lo que va a estar adentro va a intentar mostrarlo como si ustedes estuvieran escribiendo un código en Python. Así de este estilo. Pueden poner enlaces, pueden poner gatos y imágenes también. Pueden poner citas, ¿ya? Esto es una cita de acá. En general no necesariamente usarlo como citas, pero también yo lo ocupo, por ejemplo, para poner cosas interesantes, como preguntas o notas, advertencias. ¿Ya? Y pueden también poner látex. ¿Ya? Aquí en este caso tenemos estas cosas de acá. ¿Ya? Entonces aquí una guía completa de Markdown, que está bastante buena. Ustedes la pueden visitar después más adelante. La hace GitHub y aquí les explican como todas las cosas que ustedes pueden necesitar de esto. También se pueden hacer tablas, no las vimos porque son un poquito más complicadas, pero de que se pueden hacer, se pueden hacer. ¿Ya? ¿Hay otras opciones para usar notebooks? Sí, está Colab. Si ustedes tomaron Deep Learning, perdón, entonces probablemente hayan trabajado dentro de esto, que básicamente es muy parecido a esto, salvo que Google provee esta cosa y que prestan CPU y GPU. Ya hay unos chiquillos del semestre pasado, me mostraron este que es DeepNote, que es muy parecido, y la gracia es que pueden trabajar 2 personas al mismo tiempo, o N personas en verdad. Ya, y esto puede ser bastante interesante y puede que les sirva harto, pero también tienen algunas limitaciones para no sé cuál de las tareas que estamos. ¿Ya? Entonces, también es recomendado que le echen un vistacito. Ya, y por último, nos vamos a ver cómo hacer los ambientes, pero les quiero contar que también la idea es que usemos Anaconda. Ya que es Anaconda, es un administrador de librerías y ambientes para Python. ¿Qué estamos hablando aquí? Es como bien extraño esto. Entonces les cuento. La idea es que nosotros tengamos ambientes en donde aislemos nuestros paquetes, nuestras librerías que estamos usando actualmente. ¿Ya? En términos simples, a este yo, por ejemplo, le puedo poner que estoy trabajando en el proyecto 1 y este es el ambiente proyecto 1 y va a estar en Python 2.7. Entonces yo voy a instalar todas las librerías que yo voy a necesitar en ese ambiente en particular de Python 2.7. Voy a tener un ambiente totalmente separado, y fíjense, por eso está en este cuadrito acá, totalmente separado, que va a tener un Python 3.3 y aquí otro 3.5, que ya son versiones que no se ocupan, pero de todas maneras así está el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que si yo quiero trabajar en mi primer proyecto, activo este ambiente y uso ese Python en particular. ¿Ya? En el caso que haya, por ejemplo, que mi segundo proyecto use un Python 3.3, entonces lo que voy a hacer, voy a activar este ambiente y voy a trabajar ahí en ese ambiente en particular. Y así con este también. ¿Quién es el que administra todos estos ambientes? Conda. Conda es finalmente un administrador de ambientes que lo que nos permite hacer es separar versiones de Python distintas y ponerles nombres, ponerles MDS 7202. ¿Ya?
Entonces, esa es principalmente la idea de este administrador de librerías y ambientes. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos solamente una instalación de Python dentro de nuestros ambientes, va a empezar el problema de los conflictos. Y es un problema súper típico. Vamos a instalar una librería que no es compatible con esta, pero que es compatible con esta, y si nosotros tenemos solamente una versión de Python junta ejecutándose al mismo tiempo, va a quedar solamente las cosas. ¿Ya? Van a echarse a perder los proyectos, van a instalar un paquete y el otro proyecto les va a dejar de funcionar, van a salir errores totalmente inentendibles. Entonces la idea mejor es finalmente tener todo esto separado para que no tengamos ese tipo de problemas. ¿Ya? Hay otras capas más simpáticas, por ejemplo, aquí puede haber una capa intermedia de Docker, que es un contenedor, pero esas las vamos a ver un poquito más al final del curso. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tutorial para crear el ambiente que podrían usar en el curso. Ya ustedes lo que tienen que hacer es abrir una consola, como esta. Ojo que yo uso Windows, me han criticado por esto, pero no importa. Ya, entonces uno crea aquí el ambiente, para activar el ambiente usan esto para instalar un paquete, como Plotly, por ejemplo, para actualizar, para borrar, en fin. Tienen todo lo necesario aquí para crear y editar los ambientes. ¿Ya? Por último está este no lo ejecuten si es que quieren usar ese ambiente más adelante, porque este lo que va a hacer es eliminar ese ambiente. Ya, entonces hasta aquí llega la clase de hoy día. Me hubiera gustado también ver ese code, pero lo más probable es que lo veamos un poquito más adelante. ¿Ya? Tampoco era tan urgente. Así que eso. Preguntas hasta acá con esto, con el curso, si podemos volver atrás al tema administrativo. Yo tengo una consulta. ¿Es fundamental usar Conda? ¿Puedo, por ejemplo, usar ambientes virtuales nomás? Así como VM. Bien, sí. Sí, efectivamente puedes hacerlo. No, no es necesario. No es necesario, solamente por comodidad. O sea, el gestor de ambientes por defecto que se usa como en Data Science. Si no lo quieres usar, no, Sí, no hay es problema. que cada vez que instalo Conda como que Explota. me jode todo lo que tengo en Python y es como, oh no. Sí, claro, sí es cierto. Sí. Sí, porque además como que cambia los directorios por defecto que tienes Python y al final a mí me pasaba una vez que tenía como 3 ambientes activados al mismo tiempo y si no hacía eso no funcionaba. Y eso obviamente no es, Sí, no es un buen patrón. es muy raro. Sí. Yo lo que recomiendo es usar esto. ¿Ya? Si no lo quieren usar, no están obligados. Lo que sí están obligados, lamentablemente, es a usar Markdown y a usar estos notebooks que estamos viendo acá. ¿Ya? Porque ahí es donde vamos a desarrollar las evaluaciones. Ya, en el chat me preguntan. Ah, no, chat. Estefano me dice todo claro por acá. Ya, qué bueno. Ya, entonces con eso estamos terminando. Si no hay más preguntas. La idea es que después de las clases que tengamos ahora, después tenemos un momento para conversar. Entonces, si tienen dudas con respecto al curso, lo podemos dejar como una especie de horario de consulta. ¿Ya? Entonces, hasta aquí terminamos con la clase de hoy día. Bueno, eso. Ahí nos estamos viendo. Ok, gracias. Ya, chao. Chao, chao, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao. Nos vemos.